Hola, otra vez como siempre me da gusto que nos acompañe el día de hoy. En este día tendremos temas interesantes de los que te podrás apoyar para algún caso en especial o algún problema que estés pasando y que necesites información. El día de hoy te informaremos con nuestro programa llamado Introducción al Derecho y sin más que decir, comencemos. Por supuesto que sí, Manuel. El día de hoy hablaremos de los siguientes temas: concepto de convenio y contratos, elementos de existencia del contrato, requisitos de validez de los contratos, clasificación de los contratos, contratos de transmisión de dominio, contratos de transmisión de uso, contratos de custodia, contratos de prestación de servicio, contratos de gestión colectiva, contratos de garantía y contratos de adhesión. En este video les hablaremos de estos temas. Ahora, una breve introducción de lo que se hablará el día de hoy. Por favor, Cecilia, ¿nos puedes decir una breve introducción? Claro que sí. Bueno, el primer tema, que es concepto de convenio y contrato según el autor Sergio Azúa Reyes. Contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear o transferir entre sí derechos y obligaciones. El convenio es considerado como aquel contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en función de un asunto específico, destinado a crear, transferir, modificar o extinguir una obligación. El segundo tema, elementos de existencia de contratos, son los requisitos indispensables para que exista un contrato. El tercer tema, requisitos de validez de los contratos, son requisitos que la ley exige para la información del contrato, para que produzca plenamente sus efectos. El cuarto tema, clasificación de los contratos. Debemos tener en cuenta la clasificación de todos los contratos normativos y típicos. El quinto tema, contratos de transmisión de dominio. Son contratos donde se transmite el bien y la transmisión de la titularidad de los derechos que sobre el mismo se tienen. Rosa, ¿puedes seguir la introducción con los demás temas restantes? Muy interesante la introducción. Con solo esa introducción ya me interesé por lo que va a tratar el video. Si tú sientes el mismo interés, no dejes de escucharnos. Vamos a una breve pausa y volvemos. You know
party on the weekend. Upstairs, I can say I'm feeling Advil, bottle, I don't take the shit, but you do. So I gotta got the club going high on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going high on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going high. All we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't need to care about what they say, 'cause it's yeah, 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 yeah. Blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, yeah, yeah. Regresamos de esa breve pausa. Bueno amigos, yo les hablaré del primer tema llamado conceptos de convenio y contratos. ¿Qué les parece si hablamos del contrato? Bueno, el contrato podemos definirlo siguiendo básicamente lo que establece el artículo 1436 del Código Civil para el Estado de Puebla. Es de acuerdo de dos o más personas para crear, conservar, transferir, modificar o extinguir obligaciones o derechos, relación jurídica entre partes involucradas. El contrato sirve para que dos o más partes se comprometan recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. Un ejemplo de contrato es el contrato mercantil, en las cuales se comprometen tanto personas físicas como morales, que sean comerciantes, quede de acuerdo en transferir derechos y obligaciones sobre un servicio o producto. Por otro lado, el convenio es un acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la ley. Siempre puede existir un convenio sin haber contratos, pero para que se lleve a cabo un contrato siempre debe de haber un convenio. A diferencia del convenio, el contrato busca crear obligaciones que pueden modificar, transferir y exigirse legalmente. Vaya que sí, interesante el concepto de contrato y convenio. Ahora les hablaré del segundo tema, que es elementos de existencia del contrato. Son los requisitos indispensables para que exista un contrato. Consentimiento. Es la voluntad o intención de realizar un acontecimiento que produzca efectos jurídicos, es decir, la exteriorización del querer interno del sujeto, a suma de las voluntades del que ofrece y del que acepta. Objeto. Es el fin controlar, el cual puede ser directo, crea o transmite derechos y obligaciones. Indirecto. La conducta del deudor a favor del acreedor, sea de dar, hacer o no hacer. Hacer. Realizar un hecho, acto, positivo a favor del acreedor. Genéricas. Cualquier persona las puede realizar. Son susceptibles si no se cumple. No hacer. Deber del deudor de abstenerse, es decir, de no efectuar un acto específico y determinado a favor del acreedor. Dar. Puede implicar varios aspectos. Transmisión de domicilio de una cosa cierta y determinada. Transmisión de uso y goce de una cosa cierta y determinada. Pago de cosa debida. Restricción de una cosa ajena. Solemnidad. Son las formalidades elevadas a la categoría de elemento de existencia, de tal manera que, si no se cumple, el contrato no existe. Muy interesante, ¿no? Bueno, prosigamos con el tercer tema, que es requisitos de validez de los contratos. Artículo 1450 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Para que el contrato sea válido, se requiere capacidad de los contratantes. Artículo 1452. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley, que el
consentimiento esté libre de vicios. Son vicios aquellas circunstancias particulares que dañan al consentimiento y lo suprimen. Artículo 1471. En los contratos se entiende, por dolo, cualquiera sugestión o artificio que se emplea para inducir a error o mantener en alguno de los contratantes. Por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes una vez conocido y por reticencia el no hacer saber por uno de los contratantes al otro un hecho o hechos conocidos por aquel e ignorados por éste, y que, de haberlo sabido, no hubiera celebrado el acto jurídico. Que su fin o su motivo sean lícitos, que sea lícito el objeto de las obligaciones creadas por el contrato, que el consentimiento se haya manifestado en la forma que a la ley establece. Interesante. Bueno, sigamos con el cuarto tema, que es la clasificación de contratos. En atención al maestro Rafael Rojina Villegas. Debemos atender a la clasificación de todos los contratos. Los contratos pueden ser típicos. Se denomina así porque para su elaboración requieren ciertos requisitos, lineamientos y formalidades que la ley señala. Atípicos, que se denominan así jurídicamente porque a su elaboración el Código Civil no exige requisitos, lineamientos y formalidades a seguir. Bilaterales, se identifican porque a su celebración las obligaciones que generan son correlativas para las partes. Artículo 1439. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravemente recíprocos, y gratuito aquel en que el provecho es solamente una de las partes. Artículo 1441. Con contratos consensuales. Son los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, sin que las leyes exijan que se prueben por escrito, ni se entreguen el bien objeto del contrato para la constitución de este. Artículo 1443. El contrato es real cuando sea necesario para su validez, por exigirlo la ley o convenirlo así las partes, que al celebrarlo éstas se entreguen material o jurídicamente el bien o bienes objetos de las obligaciones creadas por el contrato. Bueno, ahora volvemos con más. No dejen de escucharnos, ya volvemos. Ya regresamos con más de este programa. Ahora sigamos con el quinto tema, que es llamado contratos de transmisión de dominio. Compraventa. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes, o sea vendedor, se
obliga a transferir la propiedad de una cosa o un derecho y al otro comprador se obliga a su vez a pagar por ello en su precio cierto y en dinero. Permuta. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los permutantes se obliga a dar una cosa por otra. Donación. Donación es un contrato por el cual una persona donante transfiere a otra donatario gratuitamente una persona de su totalidad de sus bienes presentes. Mutuo. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatorio, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Excelente, y se pone más interesante. Vamos a tomar un poco de agua y continuamos. Es que estamos un poco agotados. Volvemos. Always working OT, overtime out of town. Things is crazy back home. It kills me that you're not around. I think we're getting too deep. You know, party on the weekend. Upstairs, I got Zans in an Advil bottle. I don't take the shit, but you do. So I gotta Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Got your girl in the curtain shake. Interesante, ¿no creen? Bueno, seguiré con el sexto tema, que es llamado contratos de transmisión de uso. Se clasifica en 1. Arrendamiento. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder arrendador el uso o goce temporal de una cosa y la otra arrendatario a pagar por ese uso o goce un precio cierto. 2. Subarrendamiento. Es lo mismo que el arrendamiento, solamente que aquí el arrendatario se hace subarrendatario. Por principio está prohibido. Se tiene que tener el consentimiento del dueño y debe asentarse por escrito. 3. Comodato. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes, comodante, se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa fungible y el otro, comodatario, contrae la obligación de restituirla individualmente. Lost in your mind, I wanna know, am I losing my mind? Never let me go. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. I know. Tuesday, got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard on Tuesday. Got your girl in the curtain shake Tuesday. Club going hard. Continuemos. Y ahora, contratos de custodia. ¿A qué se refiere esto? Pues como antes ya mencionábamos, es cuando una persona encomienda un bien a otra. Pero hablemos más claro.
El artículo 1455. Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. Artículo 1456. Los contratos celebrados a nombre de otros por quienes no sean sus representantes son inexistentes y en su caso se aplican a las siguientes disposiciones. 1. Las personas a cuyo nombre se celebraron esos contratos pueden dar su aceptación antes de que se retrase la otra parte. 2. La aceptación debe de ser hecha de la misma manera que exija la ley para el contrato. Y 3. Si no se obtiene la aceptación a nombre de quien se presentó celebrar el contrato, la otra parte tendrá derecho para exigir daños y perjuicios a quien indebidamente pretendió contratar. En pocas palabras, cuando no pueda usted ir a adquirir una cosa, puede mandar a alguien en su representación, siempre y cuando cumpliendo ciertos requisitos, como los ya mencionados. Por su parte, esta persona tiene la obligación de hacer bien uso sobre las cosas, no teniendo absolutamente el derecho de ello. Esto no quiere decir que la persona no es dueña de la cosa, solo contribuyó en su adquisición. Ahora ya sé qué tengo que hacer cuando no pueda ir yo. Mandaré a alguien en mi lugar. Pero ahora hablemos de los contratos de prestación de servicio, lo que nos dice en el artículo 1640 del Código Civil para el Estado de Puebla. La obligación de dar o prestación de bienes puede consistir en la traslación del dominio de un bien cierto, en la enajenación temporal del uso o goce de un bien cierto, en la restitución de un bien ajeno, en el apego de un bien debido. Ahora hablemos de los contratos de prestaciones de servicios. Artículo 2456. Si se confiere un mandato a diversas personas respecto de un mismo negocio, aunque sea en uno solo acto, no quedará solidariamente obligadas, si no se convino así expresadamente. Esto nos quiere decir que los contratos no los hace directamente el dueño de la empresa o los dueños de las empresas, pues lo hace el representante legal, donde se le denomina mandante y mandatario a la persona que recibe el servicio. Ahora ya sabes que no siempre el dueño estará al frente del negocio. Muy bien, compañera Abigail, pero continuemos con los contratos de gestión colectiva, que nos dice que se dividen en asociación, sociedad civil, aparecería y sociedad conyugal. En la asociación nos dicen que están formadas por varias personas, sin ningún fin económico, es decir, sin formar riquezas, como podría ser el DIF, que solo intenta apoyar a la comunidad. Las sociedades civiles son con fines económicos, para producir riquezas entre una o más personas. Se podría decir que una empresa o alguna prestación de servicios. Y la conyugal es, pues, el matrimonio. Como en videos anteriores ya veíamos, el matrimonio es un contrato entre dos personas. Ya casi llegamos al final del programa y nuestro penúltimo tema es contratos de garantía, que se divide en hipotecas y fianza. Artículo 2788. Salvo lo dispuesto en los dos artículos anteriores, el derecho fiador para que se asegure el pago o se le revele la fianza en nada puede perjudicar las acciones del acreedor. Artículo 2794. Para la aplicación de lo dispuesto en los artículos 2791 a 2793 es preciso, primero, que el pago se haya hecho en virtud de demanda judicial o encontrándose el fiado en estado de concurso. Segundo, que el fiador haya puesto las excepciones inherentes a la obligación principal o a la fianza, o que haya llamado a juicio a los demás fiadores y al fiador notificándolos oportunamente para que opusieran las excepciones a que tuvieran derecho. Esto, en pocas palabras, nos dice que existe una persona más quien se compromete a pagar la deuda
en caso de que el otro no lo haga. Podríamos decir un aval. Entonces, si la persona no paga, el aval está obligado a pagar totalmente la deuda y adquiere las mismas obligaciones que el deudor principal. Artículo 2, 1894. La hipoteca sobre derechos reales constituidos respecto de bienes raíces puede tener por objeto los derechos de copropiedad, nuda propiedad, usufructo, hipoteca, servidumbre. En el caso de la fracción 3 del artículo anterior, anticresis, enfiteusis y superficie. Artículo 2895. Son aplicables a la hipoteca prevista en el artículo anterior las siguientes disposiciones. Primero, dura mientras subsista el derecho real hipotecado. Segundo, si el derecho hipotecado se extingue, cualquiera que sea la causa de la extinción, el deudor hipotecario debe constituir nueva hipoteca a favor de satisfacción del acreedor. Tercero, si el deudor hipotecario no otorga la nueva hipoteca a que se refiere la fracción anterior u otra garantía suficiente a juicio del acreedor, se dará por vencido anticipadamente el plazo de la obligación principal. Esto nos quiere decir que la hipoteca es cuando pedimos un préstamo y damos a cambio un bien, y en caso de no pagar es recogido por la persona que realizó el préstamo, adquiriendo todos los derechos y obligaciones sobre ese bien. Bueno, compañeros, hemos llegado al final del programa y pues antes de despedirnos daremos una conclusión. En mi caso, concluyo que, pues antes de hacer un contrato, tengo la obligación y el derecho de leer bien los términos y condiciones, y que puedo mandar a alguien en mi representación en caso de no poder presentarme yo. Por mi parte aprendí que para que un contrato se lleve a cabo, tiene que tener ciertos requisitos y que tiene su propia clasificación. En esta parte le ayudaría mucho a mi papá, ya que él continuamente realiza contratos y pues igual en ocasiones no puede asistir por fuerzas mayores, pero lo pondré al tanto para que igual él sepa un poco más y no lo engañen. Pues yo le diré a mi mamá sobre los contratos de prestación de servicios y le daré la recomendación que lea bien los términos y condiciones, para que igual exija y cumpla sus derechos, puesto que en ocasiones el servicio de internet falla, y le diré que me preste el contrato y así ella pueda ir y reclamar un buen servicio. Y pues para los contratos conyugales y de sociedades civiles, pues que algún día pretendo yo casarme y así saber un poco sobre el tema y en algún momento apoyar a mis primos, ya que ellos están casados, y en civiles pues apoyar a mi mamá, por si en algún momento pretende asociarse o hacer crecer su negocio. Y pues bueno, nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y no olviden compartir el video y darle manita arriba si les gustó. Nos vemos, hasta la próxima.